Hoy, en 678, tras su columna cuasi nazi, Aguinis, como dicen ellos, culpó al mensajero. Marcos. Las juventudes hitlerianas luchaban por un ideal absurdo, pero ideal al fin. La respuesta de Marcos Aguinis. No respondo a un absurdo tan patético como endilgarme que apoyo a los nazis y niego la Shoah. No hay en mi artículo una sola palabra que lo afirme. Se ha distorsionado mi mensaje, poniendo la lupa en un par de párrafos poco claros para ocultar la esencia de mi mensaje. Macri, del 0800 Buchón, a sancionar maestros por pensar distinto. Hola, Raúl. Hola, Esteban. ¿Cómo te va? Tenemos que hacer algo con la escuela musical. Tenemos que hacer algo. Y desprestigiemos a los docentes, a la escuela pública. Mira, en esta escuela este grado tiene 3 alumnos y este grado tiene 12. ¿Listo? ¿Tenemos nada? El 0800. La separación del cargo de 6 maestros son medidas que castigan a los docentes por pensar distinto. Y ese es el punto límite que nosotros tenemos. Entonces, por esta seguidilla de temas que tiene que ver con la estigmatización, la persecución y el castigo, los docentes de la ciudad de Buenos Aires convocamos a un paro docente para el viernes 31 de agosto. ¿Qué hay detrás del autodenominado maestro de maestros, Ravi Shankar? Algunos dicen es un líder, otros dicen es un chanta. A mí me encantaría conocerlo, al Ravi Shankar. ¿Usted le gustaría? Sí, sí. ¿Se imagina alguna pregunta haciéndole a uno de los máximos maestros de la espiritualidad viviente hoy en el mundo? ¿Qué pregunta le haría? ¿Algo espiritual que le salga? ¿Cómo llegó a donde llegó? Muy buena pregunta. A mí los líderes espirituales me parecen chantas todos y los líderes espirituales de las élites peores. Violencia en el fútbol. Angelici, ¿no sabe, no puede o no quiere? Boca presentó una lista con 67 nombres para que se les aplique el derecho de admisión. Pero están todos los de Rafa Diceo, sí. Está Mauro Martín, pero después el resto de la barra oficial no le aplicaron el derecho de admisión. Esta barra de 67 nombres no está actualizada. Hay una cuestión también con Angelici que no hay que soslayar. El tipo dijo, no tengo los nombres, no sé quiénes son. Y a los 2 días aparecieron los nombres. A mí me recrimina y dice, ¿por qué no pongo el derecho de admisión? Primero, ¿a quién se lo pongo? Yo conozco lo que conocen todos, que sale mediáticamente, 2 personas, Mauro Martín y uno más, 2. Estamos informando nuevas incorporaciones a las que el club ha decidido aplicarles el derecho de admisión. Hoy incorporamos una lista que estamos trabajando desde ayer de 67 personas. Primero, ¿a quién se lo pongo? Yo conozco lo que conocen todos, que sale mediáticamente, 2 personas, Mauro Martín y uno más, 2. Hoy incorporamos una lista de 67 personas. Lo que no te dicen de Stornelli. El fiscal federal Carlos Stornelli. Él va a ser el directivo que va a estar a cargo de estadio y seguridad deportiva. Stornelli va a manejar la seguridad. O sea, Stornelli va a tener que hablar con la barra. Pero vos sabés que históricamente, Daniel, en el mundo, en el fútbol argentino, el encargado de estadio de los clubes es el que tiene contacto con la barra brava. Siempre. Estamos con el fiscal federal y presidente de la Comisión de Estadios y Seguridad Deportiva de Boca, Carlos Stornelli. ¿Usted asistió al casamiento de Rafael Diceo? En algún yo tengo una amistad con esa familia, la que no tiene nada que ver con mi trabajo, es un tema personal mío, y cada uno sabe que dentro del club no tengo amigos. Sí, tenés poder. Yo no sé si tengo o no tengo. Tengo amigos que por ahí eso te da poder. Lo bueno no es tener poder, sino tener el teléfono a quien lo tiene. ¿Usted asistió al casamiento de Rafael Diceo? En algún yo tengo una amistad con esa familia. Tengo amigos que por ahí eso te da poder. Lo bueno no es tener poder, sino tener el teléfono a quien lo tiene. Julio Bárbaro, obsesionado con la tanqueta. A cada uno lo van golpeando. Nuestra historia, el respeto al otro, la degradación. Hablas y entonces te agarran lo de 6, 7 y 8 y te dicen, después te devalúan. Ese golpe bajo, esa humillación del otro. Y eso es una fractura que arma decadencia. Lejos de ofendernos, lo invitamos a uno de nuestros debates. Que hay alegría en mi corazón, con tu presencia me crece el sol. Manos sencillas, manos de amor, que en la mesa y le dan calor. El pan caliente sobre el mantel.
Día de fabulosas. Notice. No. El polo cinematográfico y el cambio de época. La creación de un polo de desarrollo de la industria audiovisual. Un lugar para la convergencia de la tecnología, el arte y la comunicación. Una nueva referencia en materia audiovisual para Latinoamérica y el mundo. Un ámbito donde se integren la iniciativa pública y la privada. Lo que viene tiene que ver con una actividad que hasta ahora no ha sido considerada como industria, pero que es la cinematografía, los contenidos audiovisuales que deben ser considerados como una de las industrias más importantes del país, porque además transmiten valores y cultura de los argentinos. No son solamente, los argentinos no solamente somos números, sino también somos cultura, ideales y valores que transmitimos a través de nuestros artistas, nuestros directores de cine, nuestros técnicos. Argentina 2001. La generalización del IVA. Todo tipo de espectáculos y entretenimientos van a estar grabados en un impuesto que necesita ser generalizado. Pensamos que esto es una medida totalmente antipopular, poco seria, digamos, ¿no? Muy poco seria y muy poco sensible por parte del ministro de Economía, que bueno, no resiste el menor análisis. Por eso estamos acá. Del IVA al cine. Al señor Cavallo hay muy pocas cosas que le importan de la cultura. En realidad a él le importa juntar plata, por más que sea irrisoria la suma de dinero que puede llegar a juntar con el ajuste que le ha hecho al cine, ¿no? Porque no le cubre ningún agujero y estaría matando el cine directamente. Argentina 2012. ¿Cómo tomaron los anuncios? ¿Este es un estímulo para ustedes, para las productoras? Con alegría, con una alegría inmensa. Yo creo que eso es un punto de partida. Como política de Estado, de ser tomada por quienes vengan hacia allá adelante, podemos construir un espacio verdaderamente firme que alguna vez como argentinos tuvimos. 2. Las elecciones en Estados Unidos y una parodia memorable. I'm a rummy girl in a rummy world. Life is taxless. It's fantastic. Silver tip your hair. Tax shelters everywhere. Outsource nation. Vain is his creation. I met Romney. Let's go party. He's a boss millionaire with accounts everywhere. Won't disclose all the dough that he's banking. He is rich. You are poor. If he wins, you're uninsured. 3. Un prometedor debate para mañana. José Pablo Feynman y Horacio González nos enriquecerán con sus matices. 4. Aerolíneas en SkyTeam. Hoy podemos decir con orgullo que somos la primera empresa de Sudamérica en formar parte de la alianza SkyTeam, una alianza que tiene presencia en los 5 continentes y que tiene como primer socio en Latinoamérica a Aerolíneas Argentinas. 5. Juegos Paralímpicos. Allí lo vemos, la sonrisa del argentino, su 4ª medalla en la historia de Juegos Paralímpicos. Aquí está la delegación argentina, que ha ganado 29 de oro, 59 de plata y 56 de bronce en la historia de los Juegos. Educa y promueve el disenso 678. El programa al que si su conformación numérica en columnas 2 veces en un mismo día lo llevan a recordar a Figuretti. Yo invito a la gente que vea el video y me diga si ese es el comportamiento que uno espera de docentes de chicos de 6, 7, 8 años, Usar a chicos de 6, 7, 8 años en una parodia política frente a padres que no habían sido avisados que iban a un acto político. ¡Qué felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar! Hacer que florezca un pecho adentro, ardiente capullo de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción que quiero guardar en mi memoria, el grato recuerdo de tu voz.
buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos a 678. ¿Cómo les va, colegas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Todo bien? Muy bien, ¿usted? Me alegra muchísimo. Muy bien, muy bien. Por ahora todo en orden. Hoy está con nosotros para compartir el programa Alejandro Wall. Hola, Alejandro, ¿cómo te va? Bienvenido. Es periodista deportivo, escribe en Tiempo Argentino y en la revista Un Caño, y además es autor del libro Academia Carajo, que sabemos ya, me imagino yo, se dedica al tema Racing Club, ¿no? Muchas gracias por venir. Vamos con el primer informe del día. Tiene que ver con lo que está pasando aquí en la ciudad de Buenos Aires. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires separó de sus cargos a 6 docentes por realizar una dramatización sobre el cierre de curso. Vamos a ver el informe y lo debatimos. Dale. Macri, del 0800 Buchón, a sancionar maestros por pensar distinto. Mientras Bullrich declaró ante la justicia por el 0800 Facho, las persecuciones del gobierno de la ciudad a quien piensa distinto no cesan. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha decidido separar de su cargo a 6 docentes y un auxiliar docente. Y este rechazo, lo que ha ocurrido con la sanción a estos maestros que realizaron una parodia hablando de la educación pública en la ciudad, ¿no? Hola, hola Esteban, ¿cómo te va? Tenemos que hacer algo con la escuela pública, tenemos que hacer algo. Y desprestigiemos a los docentes, a la escuela pública. Más discriminados. Ya destacamos los subsidios para las cuestiones edilicias y se lo dimos a los privados. Y no sé. No se me ocurre nada, están los dos. Mirá, si fuera por víctimas, esto todo como el tío. Pues le doy una beca a cada uno de ellos y que se vayan a la privada. Mirá, en esta escuela este grado tiene 3 alumnos y este grado tiene 12. ¿Listo? ¿Tenemos nada? A mí me dio vergüenza el video, quiero decirlo con mucha claridad, me dio vergüenza el video y creo que es un ataque a la escuela pública y Mauricio Macri y Esteban Bullrich van a tomar todas las decisiones que tengan que tomar, por dolorosas que puedan ser y inclusive contra estas corporaciones que quieren defender lo indefendible para defender la escuela pública. ¿Sentís que hay entonces una persecución política en contra del gobierno de Macri? Mira, yo hoy voy a declarar frente a una jueza por una línea telefónica, Jorge. Sí. Por abrir un 0800 voy a dar la cara frente a una jueza por un 0800. Mauricio Macri dijo que el Eternauta no va a entrar a los colegios. El libro del Eternauta o la revistita en la escuela de la Ciudad de Buenos Aires no entra. No entra. No, definitivamente no entra. Y no entra ningún tipo de manipulación, de adoctrinamiento. Se corrigió Mauricio Macri. Lo que nosotros no queremos es el Nestornauta, reemplazando horas de matemática. ¿Cuál es el juego del Nestornauta, supuestamente? Es un juego de roles en el cual se hace a los jóvenes se los hace tomar roles y tienen que tomar una participación o decisiones que, repito, se asimilan a decisiones que tomó Néstor en su momento. Bueno, este es el problema. ¿Por qué sostiene que se asimila a decisiones de Néstor? Digo, ¿no es un juego en función a la historia del Eternauta? Fue la denuncia que se hizo. ¿Usted pudo ver la edición esta de la Cámpora? La vi en fotos, sí. Esta es la edición, la pudo ver, esta es la edición del Eternauta entregada por la Cámpora. ¿En qué punto hay una intromisión política? No es ese problema, Entonces esto podría entrar a los colegios tranquilamente. Absolutamente. Diario Página 12, chiste de Paz y Rudy. Usted primero dijo que no iba a dejar que el Eternauta entre a las escuelas. Sí. Después dijo que sí puede entrar. Sí. ¿Qué pasó en el medio? Me explicaron. El 0800, la separación del cargo de 6 maestros son medidas que castigan a los docentes por pensar distinto. Y ese es el punto límite que nosotros tenemos. No puede ser que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, procesado en primera y segunda instancia por asociación ilícita y espionaje, con pedido de juicio oral y continuando como jefe de gobierno, sea el mismo que separa de cargo a 6 docentes por pensar distinto. Que hicieron una dramatización, no una burla como titulan tapa un matutino de hoy, sino una dramatización. Tapa del diario Clarín de hoy. 6 docentes sancionados por una burla. Clarín. 6 docentes fueron relevados por una parodia contra Macri y Bullrich. Un padre lo filmó en plena burla. Consulta y CETERA están anunciando un paro docente en repudio a haberse deparado, sancionado a los 6 docentes por la burla que hicieron contra Macri y Bullrich. Hicieron una dramatización, no una burla como titulan tapa un matutino de hoy, sino una dramatización en contra del cierre de cursos y grados. Entonces, por esta
seguidilla de temas que tiene que ver con la estigmatización, la persecución y el castigo, los docentes de la Ciudad de Buenos Aires convocamos a un paro docente para el viernes 31 de agosto, porque estamos a favor del debate de ideas, estamos a favor y defendemos la participación estudiantil de aquellos jóvenes que deciden y quieren participar, y estamos a favor del compromiso docente con la democracia. No vamos a permitir que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, castigue a los docentes por pensar distinto. Como bien dicen los docentes, esto no fue una burla, sino una teatralización de las políticas educativas del macrismo. Al ser su contenido contrario al del gobierno porteño, fue sancionada. En cambio, cuando Macri fue burlado en programas de televisión, avaló los chascarrillos con su presencia. Señoras y señores, en el derecho a réplica, fuerte el aplauso para presentar al ingeniero Mauricio Macri. ¿Cuál es cuál? ¡Ay, Marcelo, quién es quién! No sé. Están rodeando. No sé. ¿Cómo hace? ¿Cómo es la boca esa? ¡Música, maestro! ¡Momento imperdible! ¡Vamos! Each morning I get up and I little Camberley stand on my feet. Take a look in the mirror and cry, Lord, what you doing to me? ¡Bravo! I get down on my knees and start to pray till the tears run down from my eye. Somebody, everybody find me. Somebody you love. Pregunta final. Esta instructiva charla del rabino Bergman a niños de escuela primaria de hace una semana, ¿amerita un llamadito al 0800 Antipolítica? Rosario3.com. Militancia en escuelas. Afirman que el PRO también da charlas. El diputado Tonioli aseguró que dirigentes de ese partido realizaron una actividad política en un instituto terciario de Venado Tuerto. Celebramos que los jóvenes militantes liberales hayan podido burlar la prohibición del Ministerio de Educación de Santa Fe. Chicañoy recordó que el PRO en Buenos Aires condena esas prácticas cuando las promueve el kirchnerismo. El rabino Sergio Bergman, legislador del PRO, dando una charla en una escuela primaria. Bueno, muy bien. A ver, te veo con una sonrisa ahora. Bueno, sí, la verdad que... Sí, bueno. Bueno, la mayor sonrisa me la provoca la sátira esa del jefe de gobierno en el programa de Tinelli, ¿no? Sí. En realidad no la sátira, sino cómo canta este buen hombre. Claro, la ya imitación no sé sería. Claro, yo no sé qué, digamos, de qué lamentarme, porque si se hubiese dedicado a la música creo que sería peor que como jefe de gobierno, ¿no? Uno siempre puede ver el lado peor. Pero me parece que esto forma parte de las decisiones que está tomando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en materia educativa. Hablan de una decisión clara de profundizar un perfil de derecha autoritario en la gestión y desde ahí posicionarse en una alternativa de poder por parte del macrismo. Me parece que es eso, porque si uno va a mensurar las decisiones que toma en función de los hechos que están siendo evaluados, me parece que es ridículo. Digamos, el 0800, que hoy... Esteban Bullrich, el ministro de Educación de la ciudad, haya tenido que ir a dar explicaciones a la justicia de por qué instauró un 0800 para hacer denuncias de supuestas actividades políticas en un sistema democrático, habla a las claras de lo mal que está. Pero además él dice como, yo voy a ir a la justicia. Tenés que ir a la justicia. Esta es una actitud del PRO. El PRO, cuando es citado por la justicia, le hace el favor a la justicia de responder. Cuando Mauricio Macri fue indagado por Ollarvide en la causa de las escuchas ilegales, dijo, yo le fui a decir al juez
No, vos le fuiste a responder al juez, ¿entendés? Como cualquier ciudadano. Me parece que ahí hay una cuestión que habla a las claras de esta falta de respeto institucional, que es lo que existe en el fondo de todo esto. Y con la sanción a los docentes me parece que es una sanción extrema. Le puede parecer más o menos ridículo el sketch que hicieron, pero me parece que separar del cargo a la directora, a la vicedirectora, a la secretaria, hacerle un sumario al portero y a los docentes que dramatizaron por un hecho de estas características, me parece realmente extremo. ¿A ver, Dante? Sí, yo también, a ver, yo creo que la decisión es exagerada. Con todo, digamos, me parece que en el informe, a ver, la cuestión entre si es una dramatización o es una burla, es una cuestión terminológica que creo que no quita ni agrega nada. Después, la comparación con el programa de Tinelli no me parece adecuada, porque en realidad lo que se está criticando acá es que están haciendo una burla o una dramatización en un espacio público, en el espacio de un colegio público con chicos de rehén, digámoslo así, entre comillas, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un elemento que no se puede decir, bueno, a Macri se burla en la televisión y entonces ¿cómo no deja que se burlen de él en una escuela pública? Me parece que ahí eso no es lo mismo. Pero después, a su vez, digo, me parece una sobreactuada la decisión del ministro Bullrich. Yo creo que ahí, en la línea que decía Nora, porque yo también pensaba hoy, nosotros nos escandalizamos con el 0800, con este tipo de actitudes, pero claro, yo tengo la sensación de que en realidad esas decisiones están dirigidas al electorado que votó a Macri. Uno podría hacer la otra pregunta, es decir, ¿qué piensa la mayoría de la gente que votó a Macri acerca de esto, de este tipo de acciones? Y me parece que están de acuerdo, ¿sí? Seguramente por esta línea de profundizar, de radicalizar, de mostrarse cada vez como una opción más anti, ¿no? Digo, por lo que fuera, pero digamos, sería bueno indagar en la ciudadanía, en el voto porteño, y yo creo que la gran mayoría está de acuerdo con estas cosas. A ver, Edgardo. Lo que llama la atención es cómo una fuerza y un dirigente que ha hecho de la necesidad del diálogo una especie de leitmotiv de todas las presentaciones públicas, diálogo, falta convivencia, no da un solo ejemplo de solución de conflictos por vía del diálogo. Tuvo que ser llevado a la rastra a discutir con los huelguistas, con los compañeros que estaban haciendo paro en el subterráneo. La expulsión, yo coincido con Dante en el sentido de que no es tan sencillo decir que está bien hacer ese tipo de montaje de show en una escuela. No es tan sencillo, hay muchos argumentos que pueden defender eso y otros que no. Pero es más sencillo de decir que la sanción es exagerada, digamos. Pero eso no, es lo que está claro. Pero el problema es cómo vas a reaccionar frente a un sketch que plantea un problema social sobre el cual vos tenés algo distinto para decir. Seguramente el PRO tiene algo distinto, tendría que ir a la escuela, dialogar, escuchar por qué se hace eso, cuáles son las motivaciones. Me parece que no hay formas intermedias de solución de conflicto. Es una política de energúmeno contra el conflicto social. Hay ocupantes en la calle, los sacamos a patadas. Y de la respuesta de parte de los docentes, ¿qué opinan? Cortito, por favor, porque los docentes plantearon un paro para el día viernes en respuesta a esta situación. Yo la verdad que no acuerdo con una medida de fuerza generalizada para reaccionar ante esta decisión. Entiendo por la desmesura de la sanción la reacción de los gremios, pero me parece que el paro también es una medida que hay que saber evaluar y que el uso abusivo puede llegar a provocar más daños o no reparar o no generar la solidaridad que puede generar la barbaridad de una sanción de esa naturaleza, ¿no? Pero una cosita más te quería decir con respecto a la improvisación con la que actúa el PRO y cómo se deja llevar por lo que aparece en los medios y lo que le parece que va a ser redituable en términos de su electorado. Cuando el cronista de 678 le pregunta a Esteban Bullrich si vio el material del Eternauta que estaban entregando los chicos de distintas entidades en las escuelas, él dijo, lo vi por foto. Es decir, que armó una estructura de un 0800 para denunciar algo que ni siquiera se tomó el trabajo de ver de qué se trataba el juego, que no tiene nada que ver con el Nestornauta, que no aparece la figura de Néstor Kirchner, que habla del Eternauta y que habla de lo que implica la conformación de un héroe colectivo con la historieta histórica, no con el Nestornauta. Es decir, que hablan por lo que salen, ¿no? Son muy poco rigurosos, son chantas para hacer las cosas. Yo creo que, no sé si no lo vieron, por ahí lo vieron y encontraron rédito en eso, y cuando llegan a la instancia final de tener que reconocer que realmente no tiene absolutamente nada que ver, lo toman casi como una torpeza donde
frente a una cámara exclusivamente de 678, que evidentemente no está su electorado. Él no lo va a reconocer en Clarín, él no lo va a reconocer en Canal 13. Me parece, lo reconoce en un mano a mano con un cronista 678, no le importa, no le saca un voto. Moca, cortito, por favor. Sí. Su electorado puede ser que esté de acuerdo, pero me parece que hay que levantar la voz para decir que esta no es la manera de gobernar. Y quiero decir que el tema del paro, que coincido con la cuestión de la necesidad de esquivar medidas extremas, pero hay mucha protesta en la propia escuela, las madres empiezan a reclamar, porque entonces yo creo que hay que pararlo esto, porque está bien, el electorado puede querer lo que quiera, pero hay derechos que el electorado no puede violentar, ¿no? Totalmente. Vamos a cambiar de tema, pasamos a hablar de violencia en el fútbol. El presidente de Boca, Angelici, que ayer se negaba a aplicar el derecho de admisión, finalmente entregó una lista de barras bravas, pero parece que esta lista está incompleta y desactualizada. Vamos a ver el informe y seguimos debatiendo. Dale. Todos los días, pagando con tu tarjeta de compra Argenta, tenés 10% de descuento y 20% los martes y sábados, y hasta 40 cuotas en artículos para el hogar. Informate en www.anses.gov.ar. Es tuya, es Argenta. Violencia en el fútbol. Angelici, ¿no sabe, no puede o no quiere? La pregunta se sigue contestando sola. A la contradicción que ayer exhibimos, Angelici sumó hoy el envío de una lista, siendo su a vez incompleta. No, yo lo que creo que los clubes deben hacer entregar las listas. De hecho, el otro día Randazzo me comentó que un club entregó listas y detuvieron a 25 personas que quisieron hacer ingreso a la cancha, pero claro, obviamente necesita la colaboración de todos. 2012 puede ser el año que quede marcado históricamente como el año en que empezamos a terminar con el tema de las barras bravas en la Argentina. Y el puntapié sin duda lo dio Independiente, hay que reconocer a esa comisión directiva y a Cantero lo que empezó a hacer hace unos meses. Javier Cantero es el presidente del Club Atlético Independiente de Avellaneda. Hola Cantero, buen día. González Oro, ¿cómo le va? Buenos días, Oscar. ¿Cómo toma esto de que la Presidente, expresamente le pida a los clubes que entreguen listas de los barra bravas? Bueno, parece lógico, ¿no? Primero que el gobierno está instrumentando un sistema dactilar para que aquellas personas que tienen, pedido de tortura o antecedentes de violencia no puedan entrar a los estadios. Ahora, si no conocemos cuáles son esas personas, más se puede utilizar el instrumento tecnológico, ¿no? El Estado ha decidido también profundizar este primer tema, que es la cuestión del derecho de admisión. ¿Va a haber derecho de admisión en el próximo partido? Nosotros lo vamos a evaluar hoy, pero yo digo, a ver, ¿con qué derecho yo puedo decir a una persona no entrar si no tiene una causa judicial, si no ha transgredido alguna norma contravencional de acá de la ciudad de Buenos Aires? Pero Angelici, usted dice es probable que no tenga causa judicial ni esté procesado, pero la gente de Boca sabe quién es, sabe que es barra brava, por más que no tenga causa pendiente. ¿Saben quién es? Sí, sabemos quién es, claro que sí. Yo nunca negué que nosotros no conozcamos quiénes son los que pertenecen a la barra. A mí me recrimina y dice, ¿por qué no pongo el derecho de admisión? Primero, ¿a quién se lo pongo? Yo conozco lo que conocen todos, que salen mediáticamente, 2 personas, Mauro Martín y uno más, 2. Sí, sabemos quién es, claro que sí. Yo nunca negué que nosotros no conozcamos quiénes son los que pertenecen a la barra. Boca, a última hora anoche, presentó una lista con 67 nombres para que se les aplique el derecho de admisión. Pero están todos los de Rafa Diceo, sí. Está Mauro Martín, pero después el resto de la barra oficial no le aplicaron el derecho de admisión, no están los nombres. Maximiliano Mazzaro allí no está en esa lista. No, es el 2 de Mauro Martín puede ingresar tranquilamente a la cancha. Alguien muy influyente en el mundo Boca le dijo a Daniel Angelici, estamos haciendo un papelón, entregá la lista, estamos quedando muy mal. ¿Sabés cuántos nombres tenía la lista que entregó primero Boca? 10 nombres, y eran todos los de la banda del uruguayo Richards, que ya creo que no participa más. Está jubilado el uruguayo. Creo que hace 2 o 3 años que no tiene más historia con la barra de Boca. Y me dijeron que esta barra de 67 nombres no está actualizada. Hay una cuestión también con Angelici que no hay que soslayar. El tipo dijo, no tengo los nombres, no sé quiénes son. Y a los 2 días aparecieron los nombres. Estamos informando nuevas incorporaciones a las que el club ha decidido aplicarles el derecho de admisión. Hoy incorporamos una lista que estamos trabajando desde ayer
de 67 personas. Primero, ¿a quién se lo pongo? Yo conozco lo que conocen todos, que sale mediáticamente, 2 personas, Mauro Martín y uno más, 2. Hoy incorporamos una lista de 67 personas. La que está en derecho a admisión no es la barra, digamos. No. Es la barra que alguna vez fue. Claro. No sé la si... segunda parte de la barra de Mauro Martín puede ir a la cancha pero Mauro perfectamente. Martín está en el derecho a admisión, pero está internado con un balazo. Claro, es decir, no iba a ir a la cancha. La actitud de Angelici, yo digo, realmente como hincha de Boca, ya siento vergüenza. Lo que tiene que mandar es la lista de aquellos hinchas, supuestos entre comillas, que son barra brava. En realidad no deberían estar en un espectáculo deportivo. Si consumís medios hegemónicos, no te vas a enterar sobre las vinculaciones del fiscal Carlos Stornelli, justo el que ayer, según celebró Clarín, denunció a Cristina, con Angelici, el negocio de los bingos y el macrismo. Hoy ha demostrado el socio boquense, no quiere que entre la política. En Boca es para Boca, no quiere que entre la política. En Boca es para Boca. Cuando la política entra por los clubes, el fútbol va a salir por la ventana. Cuando la política entra por los clubes, el fútbol va a salir por la ventana. Quiero aprovechar que mañana hay elecciones en Boca. ¿Qué vas a hacer proselitismo acá? No te dejo. Voy a decirle que voten por Angelici. Página oficial de Boca. Presidente, señor Daniel Angelici. Vocales titulares, señor Carlos Stornelli. Departamento de Estadio y Seguridad Deportiva, Carlos Stornelli. Me va a acompañar como directivo, que es el fiscal federal Carlos Stornelli. La política online, 17 de noviembre de 2011. Boca, acusan a Stornelli de beneficiar a Angelici en una causa. El fiscal habría definido su desembarco en la lista del Tano, Angelici, para presidir Boca, mientras llevaba una causa por coacción y amenazas. Un periodista bien informado lo vio a Stornelli sentado junto a Angelici y les preguntó: ¿cómo están juntos ustedes si vos, Stornelli, lo tenés que investigar a él, Angelici? ¿Qué tenemos que pensar? Cuando Boca, a la fuerza, su dirigente, dan una lista de 67 barras y salvo Mauro Martín, los de esa barra no está ninguno en el derecho de admisión. O sea, pueden entrar todos. ¿Qué tenemos que pensar? A ver. Díganme ustedes que tenemos que hay pensar. relación entre la barra entonces, viejo, oficial y la comisión directiva. Entonces, pero más clarito que eso, ¿quieren? El fiscal federal Carlos Stornelli. Él va a ser el directivo que va a estar a cargo de estadio y seguridad deportiva. Stornelli va a manejar la seguridad. O sea, Stornelli va a tener que hablar con la barra. Pero vos sabés que históricamente, Daniel, en el mundo, en el fútbol argentino, el encargado de estadio de los clubes es el que tiene contacto con la barra brava. Siempre. Estamos con el fiscal federal y presidente de la Comisión de Estadios y Seguridad Deportiva de Boca, Carlos Stornelli. ¿Usted asistió al casamiento de Rafael Diceo? ¿En algún Yo tengo una amistad con esa familia, la que no tiene nada que ver con mi trabajo, es un tema personal mío, y cada uno sabe que dentro del club no tengo amigos. Yo no sé si tengo o no tengo. Tengo amigos que por ahí eso te da poder. Lo bueno no es tener poder, sino tener el teléfono a quien lo tiene. ¿Usted asistió al casamiento de Rafael Diceo? ¿En algún Yo tengo una amistad con esa familia. Tengo amigos que por ahí eso te da poder. Lo bueno no es tener poder, sino tener el teléfono a quien lo tiene. Díganme ustedes que tenemos que hay relación entre la barra oficial y la comisión directiva. Entonces, pero más clarito que eso, ¿quieren? Si el objetivo es esclarecer, habría que informar sobre la relación de Angelici con los bingos y el aguinaldo en la provincia de Buenos Aires y sobre que Stornelli fue el primer ministro de Seguridad designado por Scioli. Diario Página 12, julio de 2012. Daniel Scioli firmó la prórroga de las licencias de 14 salas bonaerenses. El gobernador cantó bingo por decreto. La idea de prorrogar las licencias de los bingos se la habían acercado al gobernador mucho antes de que estallara el conflicto salarial. Uno de los interlocutores de esta propuesta con el sciolismo era el actual presidente del club Boca Juniors, Daniel Angelici, dueño de salas de juego en la provincia y titular hasta 2009 de la Cámara Argentina de Salas de Bingos y Anexos, CASBA. En el terreno político, Angelici es un hombre de mucha confianza del jefe de gobierno Mauricio Macri. En esa lista que apadrinó el líder del PRO y que lo llevó a la presidencia del club, estaba el fiscal federal Carlos Stornelli, ex ministro de Seguridad de Scioli. Repetimos la pregunta del comienzo. Angelici, ¿no sabe, no puede o no quiere?
Bueno, muy bien. A ver, Alejandro, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que acá lo que surge del informe que recién vimos y es el debate que llevamos adelante desde hace muchos años es la relación que hay entre la política, los dirigentes políticos, los dirigentes del fútbol argentino con los barras. Relación en algunos casos que tiene que ver porque los barras hacen trabajos para esos mismos dirigentes u omisión, digamos, en algunos otros casos por temor o por lo que fuera. Yo creo que de ahí, como recién vimos en el caso de Stornelli, Stornelli tenía de secretaria y colaboradora a Soledad Spinetto, que es la mujer de Rafael Diceo. Ahí hay un vínculo claro, digo, más allá de todo lo que luego él explique. También lo vimos con Macri, digo, la 12 y Rafael Diceo creció durante la gestión del macrismo en Boca y hoy sigue estando. Lo vemos con el derecho de admisión ahora, de cómo quitaron a algunos pichis, digamos, de la 12, pero se mantuvo a Maximiliano Mazzaro, que es el hombre de Mauro Martín, que cualquiera que entre en YouTube y ponga la 12 y vea los videos, lo ves a Maximiliano Mazzaro organizando la entrada de la 12. Ahora, lo que creo que tenemos que ir más a fondo es con que esto no excede a ningún sector político. Y yo quiero plantear esto en claro. Porque acá se plantea, la propia presidenta planteó que las listas sean presentadas por los dirigentes del fútbol. Se avanza con el derecho de admisión. Hay un gran apoyo a Cantero y que el propio Cantero lo plantea. Pero lo que tiene que haber es voluntad política, incluso de sectores del kirchnerismo que tienen relación con las barras en muchos lugares, porque si nosotros aplicamos el derecho de admisión, esta gente no entra a la cancha, pero después surge que un barra de River está contratado a una dependencia oficial, entonces el problema continúa. ¿Qué pasa entonces con el resto de los clubes en relación a este pedido que hay de parte del Ministerio para que entreguen listas de los barras? La verdad que hay clubes que no han presentado. Ayer incluso creo que el propio Randazzo decía que Racing no había presentado su lista. Boca finalmente por presión la presentó. Y creo que acá es importante una cuestión. Creo que Cantero expuso al resto de sus colegas, ¿no? El único dirigente hoy que tiene voluntad en serio de modificar la situación de la barra es Javier Cantero, el presidente de Independiente, porque el resto, como vemos, hoy la 12 es una barra muy popular, a Mauro Martín lo vemos, son muy mediáticos y demás, pero la verdad es que ¿quiénes son los nombres que presentó Colón de Santa Fe? ¿Cuáles van a ser los nombres del resto? Es muy importante todas estas patas, ¿no? La voluntad política, insisto, la voluntad política no solo del derecho de admisión, la voluntad política de romper lazos con esos sectores, la voluntad de los dirigentes, la policía, como creo que ayer incluso se planteó, y creo que a partir de ahí, si hay un avance, yo creo que ahí se puede dar lo que dijo ayer Yonto acerca de 2012, pueda ser un año. La verdad es que hemos discutido tanto esto, desde las relaciones políticas incluso llegan, el radicalismo, por ejemplo, cuando a veces cuenta las costillas de otros sectores por relación de las barras, la verdad que hace años que el radicalismo tiene relación con barras. Y la verdad que uno tiende a la desesperanza. Ahora, por empezar, hay una presidenta que planteó esta cuestión del derecho de admisión y creo que ahí podríamos... También esto, permitime cerrar con esto, ¿no? También hay una cuestión, la dirigencia política, la dirigencia del fútbol, está Julio Grondona, ¿no? Al frente de esto. Nunca ha mostrado voluntad en ese sentido. Nunca han mostrado estos dirigentes esa voluntad. Entonces, ahí creo que está la cuestión. Recordemos que a las barras se las premió mandándolas al Mundial hace muy poquito. Y también para mí la solución verdadera es cortarle la caja a la barra brava. Va a ser como no van solitos a la cancha. Van a la cancha porque es un negocio para ellos ir a la cancha. Sí. Todo lo que rodea al fútbol para ellos es un negocio de muchísima plata. Nos asustaríamos de ver cuál es el dinero realmente que se maneja. Cortarle la caja de las entradas, de entregarle entradas, de entregarle los estacionamientos, de la venta de gaseosas y los buffets del club. Cortarle todo eso, va a ser como no vamos a la cancha. Pero además hay otro negocio mucho para atrás, muy para atrás. El juicio por el asesinato de Mariano Ferreira, uno de los acusados asesinos, es un hombre de una barra brava, digamos, que formaba parte de eso. A mí me gustaría también introducir una cuestión que tiene que ver también con cierta estigmatización, porque a veces para pensar la problemática es muy fácil, decimos, bueno, corremos a estos tipos y ya está, se terminó todo, ¿no? Yo planteo, digamos, me enteré ayer que, por ejemplo, Javier Cantero nombró como jefa de seguridad independiente a Florencia Arieto, que es una abogada, digamos, muy reconocida, una especialista que ha trabajado con casos de gatillo fácil, sobre todo, porque la problemática también de la barra también es qué está por abajo.
Yo lo escribo en la última edición de la revista Crisis, donde también escribo acerca de que, bueno, también ahí, ojo, porque ahí también hay estigmatización. Ahí hay pibes de 14 años, de 13 años, que no tienen ningún lugar a donde ir, que ni tienen ningún lugar a donde estar y que encuentran en la barra y en la tribuna un lugar de pertenencia. Digo, esto es muy difícil a veces plantearlo porque parece que uno tiende a justificar una lógica. Pero la verdad es que no, digamos, hay... No, pero lo que estamos discutiendo es de qué se trata justamente esa pertenencia, digamos. O sea, si esa pertenencia es la pertenencia a un grupo violento o es un grupo de hinchas. Quería preguntarle a Alejandro una cosa, porque a mí, por desconocimiento probablemente de lo que pasa con las barras, me hace acordar permanentemente, sobre todo en los 90, esta cosa de la lógica del aguante, que de hecho había un programa que era sobre la cultura del aguante. La cultura del aguante, muy relacionado con lo que se decía del rock antes de Cromañón, porque los medios más importantes de comunicación celebraban una y otra vez, basta buscar las notas, las bengalas, la cultura del aguante, en este caso en el rock. Y en los 90 no había militancia, no había espacio de participación para los más pibes, digamos, no estaba ese lugar que hoy quizás está abierto para ir. Entonces, en el rock, efectivamente, se estableció una cultura de pertenencia, la esquina y la cerveza que tanto le preocupan a los Bullrich y qué sé yo. Eso es el rock en los 90 y era un espacio de pertenencia, no eran pibes perdidos en el sentido que la derecha lo piensa. Yo creo que ahí también hay como otra cosa que excede los clubes, excede la policía, y tiene que ver con una revisión de lo que la Argentina hizo con toda esta cosa y esos lugares de pertenencia que antes eran efectivamente, me parece. Sí, de hecho, digamos, si vos pensás la conformación de ciertos grupos, en el caso de Racing, yo he escrito un libro de Racing, hablo de lo que conozco, en Racing en el principio de los 90 se arma un grupo de la barra que se llamaba Racing Stones, ellos se reconocían como una barra nueva, buena, digamos, trabajaban en el club, no le pedían entradas a los dirigentes, digamos, se organizaban así, bueno, eso tal vez haya derivado luego en otra cosa, pero eso fue un fenómeno que nació en los 90 de pibes que se identificaban quizás con los Stones, que paraban siempre en el mismo lugar, que iban juntos, que se alquilaban micros. Y en el rock también había grupos que seguían a determinadas bandas que entre sí se peleaban a ver quién llegaba primero delante del escenario. O sea, era una cosa, un fenómeno muy parecido. Claro, ahora digo, porque siempre, a mí me parece que esto es incluso en la discusión de los sectores de progresismo, izquierda, siempre se habla de las barras con tonos muy duros, ¿no? Bueno, las lacras, hay que sacarlos y demás, siempre como con remedios. Yo creo que acá obviamente hay que cortar, insisto, lazos políticos, esto no se discute, esto es una mirada, pero después cómo cambiás culturalmente eso. Obviamente, los periodistas y los que nos dedicamos al deporte tenemos también que ver. A veces reproducimos este lenguaje que vos decís. Hay un diario deportivo que suele reproducir eso. No significa no lo digo como algo malo, sino como para entender la complejidad del fenómeno. Sí, porque claro. me parece que es en esta línea. Estos son los malos, estos son los buenos. Los que están en la lista quedan afuera, son los malos. Los que están adentro, entonces digo, nadie se hace responsable que esos que también entraron y siguen entrando a la cancha, aunque no hayan matado a nadie, también celebraron eso. Hoy hay niveles de responsabilidad, sí, obviamente. Pero la barra entra a una tribuna, perdón, María, la barra entra a una tribuna y es aplaudida por la gente a su alrededor. Igual. Por eso, perdóname, por eso es muy importante lo de Independiente, porque en Independiente el fenómeno de Cantero no empieza solamente con Cantero. Cantero es un emergente de un grupo de hinchas que empieza a repudiar a su propia barra. Sí. Yo lo que estoy en desacuerdo es con lo que vos decís del tema cultural y estoy un poco cansado de eso. Una cancha van 40.000 personas. ¿Sí? De las 40.000 personas, poner que los violentos son 100 personas que son la barra, no sé, 100 personas de 40.000 es el 0,3%, no es cultural. Es un grupo que está ahí por un tema que está apañado por la política, por dirigentes. De eso, sí, y por lo que vos quieras, pero la mayoría de la gente va a ver un espectáculo deportivo, canta, se divierte, va con la familia, o sea, no es cultural. No, pero yo te planteo algo más allá de lo cultural. Hay un libro de un antropólogo que se llama Garriga Zucal, que se los recomiendo, que se llama Haciendo amigos a las piñas, que él trabajó con la barra de Huracán, durante 3 meses siguió la barra de Huracán, y lo que cuenta en ese libro es cómo la barra tiene lógicas, digamos, nosotros a veces repetimos palabras como los violentos. No existe la categoría de violentos, en rigor, digamos. Lo que existe son personas que tienen una lógica violenta, ¿no? A lo que yo voy es que vos hoy tenés en la barra, tenés a Diceo, a Mauro Martín, tenés a Maximiliano Mazzaro, tenés a estos tipos y después tenés a un montón de pibes que ingresan a la barra y que ingresan dentro de esa lógica. Bueno, ¿cómo cortás los lazos arriba y cómo
¿cómo cortás que esos pibes ingresen a esa lógica? ¿Te puedo hacer una pregunta? Yo no entiendo nada de fútbol, pero lo que no entiendo es la utilidad de la barra brava. Digamos, ¿qué pasa si no están las barras bravas? Bueno, es que en rigor lo dejamos de entender porque la barra brava es un fenómeno que recién cuando hablamos de la cultura del aguante, la barra brava nace, obviamente, como un sector que apoya al equipo, que sigue a todos lados, y que en los inicios, porque lo que veíamos antes que era violencia, y cuando veíamos violencia era la barra de Racing contra la de Independiente, la de Boca contra la de River, se agarraban, había tiros y demás. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Tiros entre una misma barra. Eso lo que se llama es que, digamos, hay un capital simbólico de esa barra brava, que es, bueno, es la barra que sigue, es la que lleva las banderas, la que lleva los trapos, digamos. Dentro de esa mascarada lo que es un gran negocio, ¿no? Entonces, obviamente se instala. ¿Para qué sirve la barra? Bueno, depende. Para un dirigente, por ejemplo, sirve para amilanar a los socios. Así es. Ganar una elección. Para ganar una elección. Perdón, Cantero gana contra la barra. Esa comparada tenía la barra a favor. Pero es la utilización de un grupo de delincuentes pagos, en definitiva. Sí, pero no hay con mucho... el aditamento de que esos delincuentes pagos están enlazados culturalmente con muchos miles de personas. Yo no haría una cosa tan tajante entre separar violentos de pacíficos, de gente que va al fútbol, porque efectivamente hay un cursus honorum. El tipo empieza yendo al paravalancha, qué sé yo, y va haciendo una carrera adentro de una estructura. Ellos tienen una estructura y tienen un orden de mérito. Y el mérito es pegar y bancársela. El mérito es ese. Y la utilización es no solamente fuerza de choque de algunas comisiones directivas, que lo de Angelici, digamos, lo único que falta es que diga, estos son mi gente y yo no se los voy a dar a Cristina. Lo único que le falta decir a Angelici. Uno se explica cómo es la situación de Cantero en el fútbol argentino. Entonces, a mí me parece que hay, yo comparto el enfoque, y de paso quiero decir que la revista Un Caño es una revista formidable, formidable, pero además comparto el enfoque en el sentido de no simplificar y no estigmatizar, porque la estigmatización alimenta las propias lógicas de los más duros y de los más delincuentes. Y sobre el capital simbólico, no sé quién de nosotros dijo recién el capital simbólico, según lo revelan las cosas que se están averiguando en Independiente, el capital, además de ser simbólico, tiene muchos ceros el capital, hay mucha plata en juego ahí, mucha plata del delito, mucha plata, porque la relación no es solamente con las comisiones directivas, es, como decía él, con la política y es con la policía, y todo eso corre mucha plata. Sí, venta de drogas, además, efectivamente, y el sistema del estacionamiento, digamos, es un acto ilegal, delictivo a la vista de todo. Uno va a la cancha en auto y tiene que dejar 10 pesos, no sé cuánto será la cuota. 50 mangos, 70 mangos. Se complicó. 100 mangos, sí. Siempre sobre los operativos de seguridad, que esa es otra cosa que muy pocas veces se habla, sobre los operativos, hay muchos negocios también alrededor de esos operativos de seguridad, porque los clubes tienen que pagar. Si no pagás esos 50 pesos te destruyen el auto. Apañados por la policía. Por supuesto. Plantear una cosita, por ejemplo, acerca de esta cuestión de cómo uno empieza a subirse al paravalancha. Yo en el libro de Racing cuento la historia de un barra de Racing, un barra muy conocido en la tribuna de Racing, que siempre andaba con una musculosa, Juan Tano Escardillo, era muy conocido, que él llega en los años 70 a la barra y obviamente empieza a hacerse amigos de los capos de la barra, quería subirse al paravalancha, empieza a llevar las banderas. El mejor día de su vida fue el día que le dijeron llevar las banderas a tu casa. Empezó en una lógica dentro de la barra, en esto que te decía, una lógica violenta. Entró, de hecho, digamos, trabajaba para dirigentes, empieza a entrar dentro de esa lógica que para él en principio era simplemente estar con la barra. Si vos ves las crónicas de los 90, el Tano Escardillo era el peor del mundo. Cuando yo lo ubiqué hace poco porque él vive afuera, digamos, se alejó de la tribuna, más allá de que sigue yendo a ver a Racing, y me contó su historia. Y su historia en los últimos años de la barra era alcoholismo, era una historia muy pesada. Y a veces uno piensa, en estas cuestiones en que no conoce qué historias hay ahí adentro. A mí Cantero me lo dijo a mí, en una charla que tuve con él, en una entrevista, me dijo, a mí me encantaría hablar con quienes están por abajo de bote, a ver qué pasa. Porque finalmente yo soy el presidente de un club de fútbol y tengo que tener una contención de eso. No puedo desligarme y decir, bueno, que se vayan y que se vayan a dónde, ¿no? O sea, que yo, Alejandro, yo metería una pata más que es, incluso creo que es la que vincula todos estos temas, que la pata empresarial, que en realidad fue lo que surgió la semana pasada, o esta misma semana en realidad, con el tema AFIP. Es decir, a mí tengo la sensación de que en la medida que se pauperizó el espectáculo de fútbol dentro de la cancha, fue justamente en el momento en que ingresaron con fuerza los empresarios. Es decir,
¿Por qué los clubes grandes argentinos están destrozados? Porque se metieron los empresarios. Empezaron a comprar jugadores, a prestárselo a los clubes, a usarlos de vidriera y luego a quedarse con el dinero. Eso generó ya en un par de años que el espectáculo dentro de la cancha deje de estar ahí y pasó a estar en las tribunas también, ¿no? Así que yo conozco un poco más el caso de Vélez, digamos, ¿no? Pero digamos, en el caso de Vélez lo que hay, por ejemplo, es toda una política de no comprar jugadores que son, digamos, cuyos dueños son empresarios. Y se hace, por ejemplo, un arreglo club a club, digamos, sin intermediario, fue el último caso, digamos, que fue el pase más importante de este semestre, fue entre Banfield y Vélez, y fue de club a club, sin intermediario. ¿Y sabés qué pasó? Digo, esto muy corto, hay un libro que también lo recomiendo, que es La 12, Gustavo Gravia, que es un gran libro sobre digamos, qué es esto y de qué es lo que estamos hablando. Una vez le pregunté a Gustavo acerca de esta cuestión, y es cierto, los hinchas se hicieron hinchas en esa mediocridad, esa caída del espectáculo, los hinchas se hicieron hinchas de su hinchada. Claro. Entonces esto también tal vez responda a esto, ¿qué pasó? Bueno, los hinchas empiezan a hacerse hinchas de su propia se desfigura todo, hinchada y eso... Y también todos los barra bravas no son iguales, claramente, ni todas las hinchadas son exactamente iguales, ni todos son delincuentes. Alejandro, ¿estás de acuerdo o no con el derecho a admisión? Lo único que quiero preguntarte es como cosa concreta. Estoy de acuerdo, obviamente, con el derecho a admisión. ¿Pero te parece un principio para terminar esa construcción? Me parece un principio. Si empezamos, a mí lo que me parece es que baje, insisto, con la idea de voluntad política. Si baja la voluntad política, yo creo que eso puede modificar. Me parece un gran inicio el derecho de admisión. Creo también que tienen que cortar otras cosas, porque si no entran a la cancha y se los siguen contratando para otras cosas, no sirve de nada. Así estamos, señores. Bueno, te agradecemos mucho que hayas venido, Alejandro. Es un placer, ha sido un gusto enorme. Nos vamos a un corte, en un ratito volvemos con más 678, dale. Todos los días, pagando con tu tarjeta de compra Argenta, tenés entre 10 y 15% de descuento y hasta 40 cuotas en supermercados. Infórmate en www.anses.gov.ar. Es tuya, es Argenta. Ser militante fue su vida, beligerante llevó su agilidad.